Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por estar en sintonía con Radio Eternidad. Esto es Perspectiva y de inmediato vamos a pasar a Julián para que nos presente precisamente a nuestro invitado del día de hoy. Sí, estamos muy contentos de contar con la presencia de Iván López. Iván es un hermano que tenemos ya un buen tiempo conociendo. Él es pastor, él es contador, él es abogado. Un hermano que también algo bien interesante con él y por eso también entendemos que es una persona muy idónea para tratar el segmento que vamos a hablar. Vamos a hablar de un tema muy actual en la República Dominicana, pero que es sumamente importante y que en Latinoamérica pues es de suma importancia también que se pueda hablar de estos temas por la institución que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Y nuestro hermano Iván, él también fue aspirante hace unos años a juez de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y estuvo ahí participando en vistas públicas, ¿verdad? Y demás. Y es un gozo tenerte por aquí. Muy bienvenido, Iván, a Perspectiva y a los estudios de Radio Eternidad. Bueno, gracias Julián, gracias Francis también por la invitación y a todo el equipo, ¿verdad?, que está ahí detrás de cámara. De verdad que para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes el tema del día de hoy. Sí. Gracias a ti por visitarnos, por aceptar nuestra invitación. Sabes que hay revuelo en República Dominicana con esto de la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. No solamente el vulgo en sí, que conoce poco, pero está dándole seguimiento a través de las redes, sino que personalidades de la vida cotidiana del país se han pronunciado, unos en contra, otros a favor, otros con sus dudas. Y realmente esto ha tenido a la nación en cierto vilo, porque realmente hay muchas cosas en juego. Y esto es un momento de la historia de la República Dominicana donde se están debatiendo muchas cosas y no todas necesariamente van de acuerdo a la idiosincrasia de la creencia del pueblo dominicano, pero que lamentablemente sabemos que hay muchas presiones internacionales para imponer ciertas cosas. El Tribunal Constitucional. Yo quiero que tú le hables a nuestra audiencia qué es el Tribunal Constitucional, cómo es que se maneja. Y ahí mismo, para que me le des una definición, porque hay varios tribunales, para que la gente quede bien edificada respecto a cuál es realmente la importancia de este tribunal y por qué muchas veces, a veces hasta desde la política, se trata como de que eso sea algo apartado. Así que adelante. Sí. No, excelente, de verdad. Creo que lo que tú, ese preámbulo que haces es muy importante, nosotros poder tenerlo pendiente. Mira, el Tribunal Constitucional nace en el 2010, específicamente con la Constitución del 2010, artículo 184, crea el Tribunal Constitucional. Y básicamente la función del Constitucional es servir como, si yo siempre lo digo, que es como ese poder del poder. Es como que él controla el poder, porque tiene que ver con que la Constitución, como carta magna, pueda cumplirse, no se viole la Constitución, y entonces el Constitucional está ahí como esa pared para poder ahí como que impedir que cosas que vayan en contra de la Constitución sean aprobadas, sean ejecutadas, y entonces por eso es la importancia del Tribunal Constitucional, y como tú decías también, Francis, por eso es que el Constitucional, y yo no solamente digo el Constitucional, todos los órganos de control siempre están permeados por elementos políticos y demás, por la función que ellos juegan. Hablando con respecto a las altas cortes, como tú hacías esa pregunta, nosotros en el país tenemos, yo diría que 3 grandes altas cortes. La Suprema Corte de Justicia, tenemos también el Tribunal Superior Administrativo y tenemos entonces, como es el caso que estamos tratando en el día de hoy, tenemos el Tribunal Constitucional. Entonces son como las 3 altas cortes que tenemos aquí en República Dominicana. Y cuando hablamos de la importancia del Tribunal Constitucional, o sea, ¿qué hace que el Tribunal Constitucional esté por encima de esas otras cortes? Bueno, importantísimo. Tú sabes que la Constitución es, cuando nosotros hablamos de la pirámide de Kelsen en el ámbito jurídico, y esto lo que tiene que ver es con la jerarquización de las normas. Y la Constitución está como en la cúpide de esa pirámide. Entonces es la carta magna del país. Es lo que rige realmente el país en materia legal,
en materia jurídica, ¿verdad? Constitucional. Entonces, por eso es la importancia de este Tribunal Constitucional, porque él está ahí para garantizar, de hecho, que se cumplan y que se garanticen los derechos fundamentales de las personas. Iván, hemos visto que se hacen vistas públicas y que son televisadas, o sea, precisamente a través de televisión, y uno puede ver las entrevistas que le hacen a los aspirantes. Pero tú que eres conocedor del tema, ¿podrías profundizarnos un poquito más en qué se basan para escoger a esos jueces y cuál es el tiempo que ellos están llamados para estar ahí? Y creo que no pueden quitarse después. Sí, son inamovibles. No, son inamovibles hasta que no cumplan su tiempo. Sí, así es. Edifícanos un poco. Bueno, con respecto a lo que mencionas, el Tribunal Constitucional, primeramente se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura. Que el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por el presidente de la República, ¿verdad? Que es el que lo preside. Sí. Está compuesto por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, compuesto también por un diputado de la oposición, de mayoría de la oposición, y un senador también de la mayoría de la oposición, ¿verdad? Cuando yo digo mayoría me refiero a lo que tenga más diputados y más senadores dentro los partidos principales. Exactamente, del Congreso. También está formado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la procuradora, en este caso, ¿verdad? Miriam Germán, o el procurador de la República, y otro juez también de la Suprema Corte de Justicia. Esos son como los miembros que forman el Consejo Nacional de la Magistratura. Una vez el Consejo Nacional de la Magistratura está formado, entonces llaman a vistas públicas, donde los aspirantes, de hecho, pueden ser recomendados por diferentes estamentos de la sociedad. También tú puedes, por mutuo propio, ¿verdad? Aplicar para ser miembro del Tribunal Constitucional. Entonces lo que hacen es que van a una entrevista, como todos vimos recientemente, y ahí entonces se entrevistan a esos candidatos, se le hacen diferentes preguntas y demás. Los candidatos también tienen que pasar como por un filtro, primeramente, para poder aplicar a la entrevista. Tiene que ser, ¿verdad?, dominicano, mayor de edad, tiene que tener una cantidad de años, creo que más de 10 o 12 años de ejercicio del derecho o en la docencia que tenga que ver específicamente con el derecho, y otros también requisitos también, que no esté, diríamos que inhabilitado para ejercer alguna función pública, y que también no haya estado quizás, no haya sido condenado. Que tenga un récord limpio. Que tenga un récord limpio, exactamente. Yo le tengo una pregunta a Iván en esa línea. Iván, ¿qué te pareció todo este proceso, tu opinión, ¿verdad? Donde pudimos ver incluso que hubo momentos donde esas personas que estaban ahí llevando el proceso con estos aspirantes tuvieron discusiones de temas que se dieron, que se hicieron viral varios de ellos. O sea, ¿qué te pareció a ti el proceso como tal? Y sobre todo también lo que tiene que ver con esas vistas públicas y cosas que se hablaron ahí. ¿Qué tú opinas? Bueno, mira, el proceso es básicamente igual que todos, que todos los procesos que hemos tenido, porque no es la primera vez que nosotros vemos una escogencia de jueces. Anteriormente vimos la escogencia también de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura no solamente selecciona a los jueces del Tribunal Constitucional, sino los jueces de las altas cortes también. Okay. Entonces, quizás si nosotros vemos cómo se dieron, ¿verdad?, los debates, cómo se hicieron preguntas, vi algunos momentos donde quizás se violentó la solemnidad del evento, ¿verdad?, del momento. Vimos una procuradora, y me disculpan, ¿verdad?, en el programa decir esto, pero vimos una procuradora general de la República en un momento como muy prepotente. Avasallante. Muy avasallante. Sí. De hecho, yo lo comenté en un espacio también donde tengo la oportunidad de hablar, y hice de hecho un escrito al respecto, y hablábamos de eso también, que la procuradora no se manejó, ¿verdad?, a la altura del momento, cuestionando a una magistrada con respecto al tema de las causales y demás. Vimos también a un participante también, que creo que, decimos un buen dominicano, ¿verdad?, se pasó. Cuando quiso como que señalar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero en sentido general creo que fue un proceso transparente, porque todos pudimos ver las preguntas que se hacían y demás. De hecho, yo valoro, a pesar de que critiqué en su momento, pero valoro mucho que se hayan hecho preguntas vinculadas a temas cruciales, como ustedes conocen, el tema del aborto, o las 3 causales, el tema de la soberanía nacional, el tema de esa agenda LGBT.
creo que fue muy importante que hicieran esas preguntas porque también nos permitió saber, ver Sí. qué pensaban, la ideología de muchos de esos Es jueces. importante. Que de hecho, el futuro de este Tribunal Constitucional depende mucho de la ideología de los jueces que han sido seleccionados. Importante eso. Sí, es importante. Eso que hablas. Sí, en la otra escogencia que vimos de los jueces en pasado gobierno, vimos también como el público que estaba chequeando todo eso, vio también una mala gestión de cómo se trató, incluso a la actual. Claro, claro. Sí, la verdad que fue algo bastante feo. Tenemos razones para preocuparnos de cómo algunos expresaron su opinión respecto precisamente a esos temas neurálgicos. Mira, yo diría que si se aplica y se respeta la Constitución, nosotros no deberíamos tener miedo. Exacto. Eso es lo primero que tenemos que Si se tomar en aplica y se consideración. respeta. Si tú se dices. aplica y se respeta la Constitución, no debemos tener miedo. Por ejemplo, con respecto al tema del aborto, las tres causales, la Constitución nuestra es clara. El artículo 37 habla de la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte. Sí. O sea, el juez que se sienta ahí y lee eso, yo creo que eso no tiene interpretación. Eso está sumamente claro. Con respecto al matrimonio, la Constitución nuestra dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí. Y yo hago énfasis en la parte entre un hombre, porque si tú lees, por ejemplo, la Constitución española, dice que el matrimonio es no usa la palabra entre, sino que el hombre y la mujer tienen derecho al matrimonio. Lo cual te deja Te abierta. abre. Te abre una ventana, tú sabes, sí, interpretativa. sí. Que, de hecho, como abogado yo entiendo que una de las cosas que perjudican en sentido general, y de hecho es una estrategia, yo siempre he visto eso como una estrategia legislativa, el tema de dejar ciertas lagunas, ciertos vacíos interpretativos, para que los jueces y actores que tienen la oportunidad de interpretar las leyes jueguen con ellas. Entonces yo creo que si los jueces actuales, tanto los que están actualmente en el Tribunal Constitucional como estos 5 que van a entrar, creo que ahora el 28 de ahora de diciembre, si ellos se ajustan, se adhieren a lo que la Constitución establece, y no solamente a la Constitución también, a los dictámenes que ya o a las sentencias que nosotros tenemos dictadas por el Constitucional actual, que ya saliente, que ha garantizado, tú sabes, todos esos derechos constitucionales. Mira, yo tengo una pregunta de algo que tú dijiste, que me gustaría que profundizara un poquito más. Tú dijiste que dependerá mucho de la ideología de los jueces. ¿En qué sentido? O sea, porque tenemos, como tú dices, la Constitución está ahí, está hecha, está ahí, ¿verdad? Con cosas muy claras. ¿Cómo la ideología de jueces pudiera traer daño al documento constitucional? O sea, me gustaría que nos pudieras edificar en ese sentido. ¿Cómo puede hacerlo si eso está ahí? Claro, yo creo que es una pregunta muy interesante, Julián. Bueno, lo que pasa es que, como yo decía, el tema de la interpretación, tanto la ley tanto las leyes como la Constitución, aunque muchos dicen que no, que la Constitución no se interpreta, se interpreta sola, pero se interpreta. Okay. O sea, todo está sujeto a interpretación. La interpretación es lo que yo entiendo de lo que dice ahí. Entonces, si yo como juez liberal leo, por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer, yo puedo leer eso y yo puedo darle otra interpretación. Yo puedo decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero no te dice ahí a ti si son 2 hombres o 2 mujeres, o un hombre y una mujer. Si alguien se cree mujer siendo hombre o hombre siendo mujer. Entonces, por ahí se van y por ahí se van entrando cosas que pueden cambiar, de hecho, lo que ya está fundamentado. Lo que, de hecho, el Tribunal Constitucional actual, ya casi anterior, ¿verdad?, ha establecido. Entonces, como tú pienses, como tú actúes, lo que tú crees, eso afecta mucho. Porque tenemos, de hecho, ya un juez electo en este proceso. Que me gustaría que hablaras un poco sobre él, que él se llama Amaury Reyes. Sería bueno que hablemos de él, Francis, porque, y ustedes que están mirando este video, porque ha habido tendencia con él. Él fue tendencia en el fin de semana. El nombre de él, por alguna razón muy particular. Entonces yo quisiera que esto, que ha sido tendencia y todavía se está hablando mucho en las redes, sobre ese caso que es muy, muy evidente su ideología, tú pudieras conversar con nosotros sobre eso de este nuevo juez, por ejemplo, este caso particular. Sí, mira, este juez abiertamente, él se ha declarado, ¿verdad?, como un defensor. Simpatizante, un activista. Él simpatiza por esa agenda, ¿verdad?, LGBT, ¿verdad? Es un activista de esa agenda y es bueno.
yo siempre he dicho, es bueno que la persona diga lo que es y no Sí, que tú sí, ocultes. sí. Y no que te salgan después, pero nos vendieron ¿Tú otra ves? cosa. Entonces ya tú sabes. Posiblemente, quizás, no soy profeta, no creo, ¿verdad?, que existen profetas, pero en un futuro muy cercano, tú vas a ver quizás en su escritorio, en su ventana, una bandera una bandera de esa, ¿verdad?, de multicolores. El activista lleva sí. su lucha a donde quiera Claro que que va. sí. Entonces, pero es bueno que él se haya, tú sabes, identificado como tal, como un activista que defiende esos temas. Ahora bien, yo digo que él no es el único, y eso es importante saberlo. El Tribunal Constitucional ha sido compuesto la mayoría por jueces liberales. Eso es así. De línea progresista. De línea progresista. Sí, tú tienes razón. No simplemente es que este juez ya haya expuesto públicamente su simpatía y las redes sociales de él, si uno entra, eso es público, usted va a ver eso. Pero es importante lo que dices. Hay muchos que no necesariamente simpatizan de esa manera pública, por al ser liberales le da lo mismo una cosa como la otra. Claro. Pero él siendo tan a la clara, ¿por qué fue seleccionado como juez? Si obviamente él está presentando asuntos que no van acorde a la Constitución, porque el tema del matrimonio homosexual, el tema del asunto de transgénero, de la adopción de niños por pareja homosexual y todo este tipo de cosas. ¿Por qué de tantos aspirantes, por qué una persona como él sí entra no, o sea, me gustaría que nos edificara con eso, porque me es contradictorio porque él entró así, si la Constitución es diferente. O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Sí, yo me río, Julián, porque la pregunta que tú haces puede traer muchas respuestas. Okay. Muchas respuestas, porque al final él fue un participante, él aplicó al concurso. Y tenía derecho. No había algo que lo objetara. Sí, él podía participar. Es un joven bien preparado. O sea, porque no podemos tampoco dejar No, hay que, la preparación del joven. Es un joven muy preparado, tú sabes, muy capacitado. Yo creo que él puede hacer un buen trabajo en el Tribunal Constitucional si lo hace correctamente. O sea, si lo hace a nivel cognitivo, el muchacho es un cerebro, como nosotros decimos. Es tú sabes, un abogado muy preparado, experiencia y demás. Pero quizás nosotros tenemos que ser conscientes y objetivos también. Si nosotros vemos los tribunales, sobre todo como el Tribunal Constitucional, que en varios países lo hay, vemos que están están cerrando la parte liberal. Por ejemplo, vimos el caso de Estados Unidos con Donald Trump. Sí. Donald Trump tuvo la oportunidad de seleccionar jueces más conservadores. Por eso Estados Unidos actualmente tuve muchos estados que se detienen algunas cosas. Sí. Pero muchos de los países están como que transicionando a un tema liberal. Porque, de hecho, el mismo Tribunal Constitucional nuestro. Señora, aquí muchas cosas. Mira, aquí no se ha aprobado el matrimonio homosexual, las 3 causales, el Código Penal, porque el Tribunal Constitucional conservador, y cuando yo digo cuando uno dice conservador, a veces la gente como que, bueno, pero ¿qué es lo que es conservador? No me gusta mucho usar esa palabra. El Tribunal Constitucional simplemente lo que ha hecho una correcta aplicación de lo que dice la Constitución. Apegarse a lo que está ahí. Apegarse a lo que está ahí. Entonces tú tienes que apegarte a lo que está ahí, tú sabes, escrito. Entonces, pero usando ese concepto de liberal y conservador, actualmente se está como que desviando un poco la atención para lo que es la parte liberal, porque los conservadores retienen mucho de hecho compromisos que hacen mandatarios. Esto es importante nosotros decirlo. Muchos compromisos que hacen mandatarios con organismos internacionales. ¿Ustedes creen que ha sido fortuito? Perdóname, Francis, que te interrumpe. ¿Ustedes creen que ha sido fortuito que esas congresistas de Estados Unidos hayan venido aquí al Congreso para manipular que se aprueben las 3 causales? Precisamente esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es tu parecer a que estas personas vengan y de una manera, pues, hasta descarada, si se puede decir, amenazaron el país? Injerencistas. Claro. Amenazaron el país. O ustedes aprueban eso o se van a tener las consecuencias. Explícame. Claro, Julián lo dijo, esa es la parte de la injerencia, es la parte del lobismo, pero también hay una presión internacional para que temas como eso, tú sabes, se aprueben. Y o sea, que al final vemos que no son, o sea, estos procesos y todas estas cosas, hay sus influencias. Sí, claro. Para que ciertos compromisos que van más allá, sobre todo con organismos internacionales, se vayan dando. O sea, es obvio, porque el mismo, que no decimos nada en contra de sus estudios y lo que es su capacidad a nivel profesional del nuevo juez
Amaury, pero obviamente él presenta un tipo de ideología que riñe contra la Constitución, pero es entendible de que aún en esas cosas hay influencias que se manejan, porque si fuera tratando de buscar personas que se apeguen al documento constitucional, el señor Amaury, producto de su ideología, no de su capacidad profesional, no debió ser escogido como un juez del Tribunal Constitucional. Sí, porque es que viene con una visión sesgada, tú sabes. Ya él viene sesgado. Viene sesgado. Y ya se sabe a lo que él va, tú sabes. Entonces no nos va a sorprender. Ahora, también prestemos la atención a los que no se han expuesto públicamente y han dicho lo que ellos son y lo que ellos creen. Sí. Y de hecho yo llamo la atención, yo sé que esto es una emisora, un canal que lo escucha, lo siguen muchas personas, y de hecho como yo lo hice en un documento que escribí hace unos días, la República Dominicana tiene que estar atenta. Lamentablemente ya fueron escogidos los jueces, para bendición o no, fueron escogidos esos jueces, pero ahora tenemos que estar atentos al accionar de esos jueces. Tenemos que estar atentos. Y de verdad que deseamos que ellos lo hagan bien, Francis. Claro. O sea, eso es lo que queremos y oramos. Sí. A mí me gustó mucho, alguien que también hizo una exposición pública, fue la jueza Army Ferreira. En lo personal, aunque no la conozco, pero según tengo entendido, es una persona que profesa nuestra fe, según informaciones que hemos recibido, investigando un poquito. Ella dijo algo, ella publicó un tuit, Army Ferreira, que lo voy a leer, y si esa es su mentalidad, qué bueno que está ahí. Si esto que ella dice aquí es lo que ella va a llevar a ese trabajo que va a ejercer, eso es interesante. Ella dice, la voluntad de Dios, esto es Army Ferreira, la voluntad de Dios ha sido esta, y estoy convencida de que su gracia me respalda en todo lugar donde me lleva. Agradezco mi selección como jueza constitucional. Mi compromiso es con la Constitución, con los principios y valores que fundaron nuestra república. Esa parte de abajo fue la que más me gustó, porque tú hablabas de que la Constitución puede ser interpretativa, pero ella está diciendo que o sea, ella está hablando de los principios y valores que fundaron la nación, que es la manera correcta de interpretar la Constitución. Así es. Si ella se ciña a eso que ella dijo al final, como tú mencionas, yo creo que vamos a tener una jueza que va a hacer una correcta aplicación de la Constitución. Exacto. Sí. Que nuestra república ha sido fundada bajo principios cristianos. ¿Sí? Exactamente. O sea, hay algo que a mí me preocupa de algo que tú acabas de decir. Julián lo confirma, ya tú lo dijiste anteriormente, que la ley es interpretativa. Y no sé por qué. Y si, viendo lo que está pasando, esto se trataría con la escogencia de los nuevos jueces, y como tú acabas de decir, que tiende al liberalismo. Y si esto podría ser un plan estratégico, sistematizado, paso a paso, porque ahorita tú decías que en países como España dice claramente que el matrimonio, hombres y mujeres, no especifica. Sí. El hombre y la mujer tienen derecho a un matrimonio. Exacto. Pero aquí tú sabes cómo está esto, muy influenciado, y hace mucho que se ha querido aprobar incluso el cambio de género, que es algo que gracias a Dios no se ha podido. Sí. Pero si en las cortes anteriores a esta, a la más alta de todas, eso comienza a caminar más fuerte, y eso llega, que Dios nos guarde, y que se apruebe, entonces, lamentablemente, podríamos entonces caer en el mismo juego y peligro de que, bueno, nosotros como Tribunal Constitucional, ahí hay una ley que dice que Juana ya es Juan, y que María es Pedro. Sí. Entonces, allá arriba, como podría ser sistematizadamente haciéndose, dirán, no, pero nosotros lo que estamos cumpliendo la ley. Entonces, mi preocupación es que comiencen a aprobarse desde abajo cosas que hasta ahora, gracias a Dios, no se han podido aprobar. Entonces el Tribunal Constitucional, si quiere, se puede decir, yo me lavo las manos, eso es lo que nosotros recibimos, y nosotros estamos para cumplir la carta. Y eso a mí me preocupa. Yo lo pondría al revés, Francis. Yo lo pondría al revés. Yo le tengo más miedo al Constitucional que al Congreso. El Constitucional tiene más poder que el Congreso. Sí, claro. Y las leyes no suben hacia allá. Para allá, por eso mismo. Ajá. Por eso mismo. Ajá.
O sea, el constitucional tiene el poder para decir, eso no pasa, Eso no pasa. porque choca con la Constitución. Entonces, quienes se lavarían las manos serían los de abajo, sería el Congreso, sería el presidente de la República. Sí. Porque ellos dicen, bueno, nosotros creamos una ley. Señor, el Código Penal. Sí. Pongámonos a pensar. Perdóneme, yo soy un poquito a veces como No, adelante. abierto, ¿verdad? Adelante. Sí. El Código Penal. Pongámonos a pensar por qué el Código Penal tiene tantos años en el Congreso. Porque el Código Penal tuvo tiempo para haberse aprobado en la legislatura Pero pasada. claro que sí. Y la extensión de Tuvo más de dominio, tiempo. Señor, aquí todo se han eso. aprobado leyes en menos de un mes. Sí. Leyes importantes. Entonces, ¿por qué el Código Penal ha dormido el sueño eterno en el Congreso? No pudiese ser que el Código Penal estaba esperando un cambio del Tribunal Constitucional. Eso es. Eso se puede pensar Quizá uno claramente. reflexionando. Sí, ¿verdad? uno puede analizar No, eso todo es- esto. El Eso- Congreso dice, bueno, ya tenemos aquí nuestra ley. Que las instituciones, ¿verdad? De hecho, yo sé que muchas instituciones cristianas vamos a estar ahí de frente para someter un recurso de inconstitucionalidad si meten las 3 causales, pero ya eso va a quedar en manos del Constitucional. Sí. Y si el Constitucional dice ahora que ese Código Penal, cuando se incluya quizás esas 3 causales y otras cosas más posiblemente, dice sí, eso es constitucional, porque aquí tenemos derechos fundamentales y yo le estoy violentando el derecho a una persona cuando la persona quiere hacer esto o aquello y lo aprueba. No, es que perfectamente lo que tú dices, uno puede pensar eso. Uno puede pensarlo. Hay razones. Hay Claro, razones, porque por claro. ejemplo, también hubo un anteproyecto de ley por ahí que tenía que ver con la violencia en contra de la mujer, que todos estamos en contra de la violencia, Claro, claro. de que se le haga violencia a las mujeres. Pero en ese anteproyecto de ley decía que mujer, o sea, daba al pie a decir, que mujer era alguien que nacía o se decía, o se decía ser mujer. No sé, si mal no recuerdo, era algo como eso. Y eso, cuando se quiso presentar, tuvo oposición. Imaginémonos que eso se convierta en una ley y eso vaya al constitucional. Entonces, en ese caso, mujer también puede ser, como tú decías, de ese artículo de la Constitución que defiende a la familia, que entonces ahí ya mujer es un hombre que se diga que es mujer. Sí, Y claro. por ende, un hombre y una mujer se pueden casar. O sea, un hombre y un hombre que diga que es mujer. Sí, claro. O sea, a ese nivel. O sea, el asunto es sumamente delicado. Sí. Y los jueces del Tribunal Constitucional son franqueadores, o sea, están ahí para filtrar. Sí, claro. Y si las conciencias de estas personas se sale de los principios fundamentales de nuestra nación, estamos ante una situación donde la Constitución se convertiría, como dijo un político hace muchos años, un presidente, en un pedazo de papel. Y eso sí es peligroso. Iván, ¿cuántos años es que deben permanecer ahí? Bueno, los jueces son 13, Ujú. 13 jueces y están inamovibles por 9 años. Eso es lo que la ley En 9 establece. años se arma y se debarata un mundo. Sí. Eso es mucho tiempo. Pero me imagino que hay algunas condiciones que pudieran sacarlo. Sí, claro que sí. Claro por que sí. asunto de Ocurren ahí salud. inmoralidad Claro que sí, claro que sí. o- Claro, claro. O de salud, como dice Así Francis. como tú estableces el tema de salud, que ya ellos no puedan seguir, tema también que hayan cometido una falta grave, que amerite ver su destitución, pero son inamovibles por 9 años. Bueno, Están electos ahí por 9 años. aquí yo quiero, Francis e Iván, solamente decir, hay un texto que está en Proverbio que yo creo que es importante nosotros y podemos aplicarlo a todo esto. Proverbios 21, versículos del 2 al 3, dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Y el 3 dice, Proverbio 21, 3, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Así es. Esperamos en el Señor que estos jueces, primero que todo, puedan saber que hay un Dios a quien ellos le van a tener que dar cuenta. Creo que un motivo de oración importante es para que estos jueces conozcan a Dios. Porque si conocen a Dios, como dice el versículo 3, van a practicar la justicia y el derecho. El derecho, aquello que es correcto, aquello que no se parcializa, aquello que beneficia realmente a la mayoría, porque ahora los derechos, las preferencias se convierten en derechos. Los verdaderos derechos fundamentales están siendo trastornados por preferencias que se convierten en derechos. El Tribunal Constitucional es una entidad de aplicación de justicia, porque tenemos la ley de las leyes, que es la Constitución. Entonces,
que oremos para que estas personas puedan entender el gran compromiso que tienen y que nuestro país no sea afectado. Me gustaría que tú pudieras decirnos que, como cristianos, ¿qué debemos de pensar? O sea, ¿qué tú consideras ya desde una perspectiva, tú como siervo de Dios, como cristiano, nosotros los cristianos, cómo debemos de ver todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué palabras tú pudieras darle al pueblo cristiano, al pueblo de Dios que está viendo a perspectiva? Sí, mira, la palabra que yo puedo dar al pueblo cristiano, no solamente al pueblo cristiano, sino a República Dominicana en sentido general. Número uno, son cosas que tienen que pasar. Eso es, la Biblia así lo establece. Nosotros estamos en un mundo caído, sí, en un mundo donde el pecado ha tomado control, ¿verdad?, de todo. Y tenemos que estar conscientes a esta gran realidad. Un mundo totalmente caído, corrompido por el pecado. Lo segundo es también, el pueblo cristiano tiene que despertar. Salir. Tenemos que salir de las iglesias, tenemos que salir a evangelizar, pero también salir a levantar la voz decentemente por esas cosas que nosotros sabemos están contra la palabra de Dios. De hecho, la misma palabra de Dios nos manda eso. Hechos lo tenemos ahí. Primero yo tengo que obedecer a Dios antes que los hombres. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos cosas como esta, que si quieren aprobar leyes que van en contra de lo que la palabra de Dios establece, Dios nos da la libertad de nosotros poder protestar pacíficamente. Yo no estoy hablando de quemar gomas ni nada. Nada de Entonces, yo creo que el pueblo cristiano tiene que despertar, tiene que entender que tenemos que salir a evangelizar, tenemos que salir también a formar parte. Nosotros los pastores estamos llamados a equipar a nuestros miembros para que salgan a formar parte también de esas instituciones, porque a veces nosotros criticamos lo que se están haciendo en esas instituciones, pero no aportamos. No queremos enviar a nuestros miembros, preparar a nuestros miembros para que vayan y ocupen, como el caso de José, vayan y ocupen esos puestos y así la cosa realmente pueda mejorar un poco. Digo un poco porque lamentablemente, vuelvo y repito, estamos en un mundo caído donde va de mal en peor. Entonces, y orar también, orar mucho al Señor para que Dios nos ayude, guarde a nuestros hijos, guarde nuestra generación, si Cristo no viene antes, guarde nuestra generación, porque de verdad lo que estamos viviendo son cosas terribles, son cosas que la palabra, vuelvo y repito, lo establece, y que tenemos también nosotros como cristianos que estar ceñidos a lo que la palabra nos dice, tener una mentalidad de cielo, una mentalidad celestial, pero también tener una mentalidad que actúe en lo que está aconteciendo aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. Ha sido muy edificante para nosotros. Hemos aprendido mucho contigo. Sí. Y la audiencia ahora va a tener más claros ciertos conceptos del manejo de la ley y de los tribunales. Y también el pueblo cristiano y todo aquel pueblo que tiene esos principios cristianos en su formación, para que velemos, para que estemos al tanto. Y como bien llamas a la iglesia, a despertar del letargo. Es importante hacer actividades, alimentar el pueblo, congregarnos y hacer todo eso. Eso no se debe dejar de hacer, pero también tomar esa función de ser voz profética de Dios en este tiempo, para luchar por defender nuestros valores de la fe. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en un programa más de Radio Eternidad de Perspectiva. Más adelante este programa se va a nuestro canal de YouTube. Estén atentos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.